Nos vamos a referir a, nos vamos a referir a la gestión de recursos humanos, a presupuesto público, a endeudamiento público, contabilidad. ¿Qué creen ustedes? A ver, si nosotros nos referimos a procedimiento administrativo sancionador en materia de contratación pública, ¿a cuál de estos sistemas ustedes creen que nos referimos? ¿Qué me dicen? A ver, ya sé que por la hora de repente es un poquito pesado. Yo quiero ayudarles a ustedes a que no se duerman y quiero que me ayuden también a no dormirme, por favor. Si nosotros hablamos de responsabilidad administrativa sancionadora en contratación pública, ¿a qué sistema de estos 11 nos estamos refiriendo? ¿O a qué sistema pertenecería en todo caso? ¿Quién tiene? A ver, la potestad sancionadora, el Tribunal de Contrataciones del Estado, ¿cierto? ¿Cierto? Que es un órgano escrito al OCE. A ver, les voy a ayudar. Acá dice Raquel Soto, abastecimiento. Muy bien, Raquel, por supuesto. Estamos en el sistema de abastecimiento, ¿cierto? Dentro de estos 11 sistemas, ¿cuál es el sistema que no está adscrito al Poder Ejecutivo? Hay uno que goza de total independencia. Es conocido, muy conocido. Hay uno de estos 11 que es totalmente independiente. ¿Qué sería? ¿Modernización de la gestión pública de repente? ¿De repente tesorería? Hay uno que es independiente. Es conocido, muy conocido, muy conocido, muy conocido. Nos estaríamos refiriendo al Sistema Nacional de Control, ¿no es cierto? A la Contraloría, ¿no? Que tiene órganos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el ente rector del Sistema Nacional de Control? A ver, ¿quién me dice? El ente rector del Sistema de Control. ¿Quién es el ente rector del Sistema de Control? ¿Mm? ¿Quién dice? A ver, tenemos, por supuesto, a la Contraloría General de la República. La Contraloría es el ente rector del Sistema Nacional de Control, ¿cierto? ¿Qué otros órganos van a conformar la Contraloría? Los órganos de control institucional, ¿cierto? ¿Qué más? Las sociedades de auditoría también, ¿cierto? Otra pregunta, a ver, ven, a ver. Si nosotros nos referimos a servir, si nos hablan de servir, ¿a cuál de estos 11 pertenece? Por ahí de repente alguien va a decir inversión pública, ¿no? Si nos referimos a servir. Cristian dice gestión de recursos humanos. Muy bien, Cristian. Por supuesto. Muy bien, muy bien. Cuando nosotros hablamos de responsabilidades administrativas, muchas veces nos equivocamos, ¿no es cierto? Muchas veces he visto, ¿no? Muy bien, Iván, recursos humanos. Cuando hablamos de responsabilidades administrativas, muchas veces se confunde con responsabilidad disciplinaria, ¿cierto? Con responsabilidad disciplinaria. ¿Quién me dice una diferencia, solamente una nada más, entre la responsabilidad administrativa sancionadora que tiene a cargo el Sistema Nacional de Control a través de su Secretaría Técnica, ¿no? Y el Tribunal de Responsabilidades Administrativas y la responsabilidad disciplinaria? Hay un acuerdo plenario, ¿no? Que lo menciona, que dice cuál es la diferencia. Hay una que menciona claramente la diferencia. A ver, que básicamente cuando hablamos de responsabilidad disciplinaria, nos estamos refiriendo a la relación laboral, ¿no es cierto?, que tiene el servidor público con la entidad. Es la relación laboral. Dentro de esta relación laboral podemos ver el poder de control, ¿no? Y de subordinación, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿qué cosa es lo que protege el órgano de control en la responsabilidad administrativa sancionadora?
Si en lo disciplinario hablamos de la relación laboral, en la Contraloría, ¿de qué estaríamos hablando? ¿Qué creen? A ver, hay una palabra clave, hay una palabra clave. La Contraloría lo que va a proteger son los recursos del Estado, ¿cierto? La relación funcional que va a tener el funcionario con la entidad, ¿no es cierto? El cautelar los recursos públicos, cautelar la eficacia de la gestión. Esa es básicamente la diferencia cuando vamos a hablar de responsabilidad disciplinaria y responsabilidad administrativa. Muchos de acá seguro son abogados. ¿Qué pasaría si, digamos, su cliente, ¿no? Su cliente, o si trabajan, digamos, en una entidad y viene y les pregunta, doctor, doctora, ¿no? Eh, ¿Qué hago en este caso? Contraloría, yo he iniciado un procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Y Contraloría me ha notificado mencionando de que esa infracción también van a tener competencia ellos. ¿Quién se quedaría con la competencia de esa infracción, de ese procedimiento sancionador que inició como disciplinario? Y Contraloría viene y dice, no, ¿sabes qué? Ya, yo voy a llevar, yo me voy a hacer cargo de esto. ¿Quién tiene la prevalencia? ¿Contraloría o, digamos, la Secretaría Técnica que está viendo la responsabilidad disciplinaria? ¿Quién cree? A ver, ¿quién me dice? Una pregunta de cajón, ¿ah? Que pasa bastante. ¿Quién tiene la prevalencia ante, ante una supuesta infracción, ¿no? Ante un procedimiento que se ha iniciado? ¿Servir en este caso a través de su Secretaría Técnica o la Contraloría? ¿Mm? ¿Qué creen? A ver, ¿quién tendría la prevalencia? En otras palabras, ¿cuál de estos dos sistemas se queda con el procedimiento? Hay una directiva de Contraloría, ¿no? Que menciona de que en el caso de que se trate de una infracción, ¿no? Administrativa que inicie de repente en Secretaría Técnica dentro de la entidad, ¿no? Para poder responsabilizar disciplinariamente, y luego el órgano de Contraloría siente, ¿no? O piensa de que ese supuesto, de hecho, también calza dentro de su competencia, entonces estaría dentro de la competencia o dejaría de formar parte de Secretaría Técnica, de servir del disciplinario para poder pasar a la Contraloría. O sea, en otras palabras, la Contraloría tiene prevalencia respecto a las sanciones. Si se ha iniciado en la Secretaría Técnica, en la entidad, ¿no? Está en curso, de repente está en la etapa de investigación todavía, no se ha formulado la denuncia, sino está en la etapa de investigación, y el órgano de control toma conocimiento de ello, envía, ¿cierto? Un documento mencionando de que hasta ahí nada más, Secretaría Técnica, hasta ahí nada más disciplinario. A partir de ahora, yo me hago cargo. Correcto, ¿no? Hay una directiva que menciona ello. De igual forma, en la misma directiva, si es que Secretaría Técnica toma conocimiento de un hecho infractor a través de un informe de control de Contraloría, pero el órgano de control todavía no se ha pronunciado, no ha iniciado investigación, no me ha llegado el documento mencionando ahí nada más disciplinario. Yo me encargo, está en la obligación, está en el deber, la Secretaría Técnica, de iniciar ese procedimiento hasta que, si sucede el caso, viene Contraloría y paraliza sus funciones para tomar posesión de ese procedimiento. Bien, dentro del derecho administrativo nosotros podemos encontrar
un sinnúmero, ¿no? De actuaciones que pasan en el día a día, ¿no? Yo solamente he traído algunas, las más conocidas, las más importantes, ¿no? Bueno, ni siquiera sé si de repente las más importantes, pero sí las más conocidas. Primero tenemos los hechos administrativos, ¿cierto? O los hechos materiales, como se conoce en la 27.4444, ¿no? Actos de administración, los actos de administración interna, que responden a una idea de organización dentro de la entidad, ¿no es cierto? Un tema organizativo y con un fin de servicio público. Eso no son actos administrativos, ¿no? El tercero es contrato administrativo, lo que nos importa el día de hoy. Ya voy a llegar a ello. Los reglamentos administrativos, ¿no es cierto?, que es parte de la potestad reglamentaria que tiene las entidades públicas. Y por último, los actos administrativos. Actos administrativos, por ejemplo, actos de gravamen, ¿no? O actos que son o que se conocen como sanciones, ¿no? Ojo, siempre diferenciar, no todo acto de gravamen es una sanción. Todo acto de sanción, sí, necesariamente, es un acto de gravamen, ¿ok? El tercero, contratos administrativos. Los contratos administrativos reconocidos, ¿no es cierto?, en nuestra constitución política, eh, a veces hay dudas, ¿no? A veces hay de repente un poco de controversias en decir, ¿no? ¿Qué cosa engloba los contratos administrativos en general? ¿Los contratos administrativos engloba solamente la ley 30.125, la ley de contrataciones? ¿O también de repente puede englobar un contrato CAS, un 728, un 276? O de repente un contrato bajo el régimen servil. ¿Mm? Y no solamente eso, de repente también la ley que regula las concesiones, o de repente los APPs, o las obras por impuesto, ¿no? La idea, al menos en general, de los contratos administrativos va a englobar todo lo antes mencionado, todo lo antes mencionado. Lo que pasa es de que de repente la ley 30.225, ley de contrataciones del Estado, es la más conocida, ¿no? Y su reglamento es la más conocida, ¿no? Pero no es la única forma de poder abastecerse de bienes, servicios y obras. El día de hoy, nosotros solamente vamos a tocar el tema de la ley de contrataciones del Estado, la 30.225. No vamos a tocar concesiones, no vamos a tocar régimen CAS, no vamos a tocar régimen 728 o 276. ¿Correcto? Eso es importante porque muchas veces se cree que los contratos estatales o contratos administrativos que tienen diferencias técnicas, por supuesto, en cada término, que no voy a abordar ahora por el tema de tiempo, ¿no? En general, me refiero en general a los contratos administrativos solamente la ley de contrataciones y no solamente es eso, ¿no? Son también los antes mencionados. Otras formas en el cual el Estado se interrelaciona con, con las personas, ¿no? Tenemos la potestad reglamentaria, que ya lo hemos mencionado, la potestad sancionadora, que lo vamos a ver ahora, dependiendo de la potestad sancionadora, por supuesto, en cada sistema, ¿no es cierto? En cada área, ¿no? Como lo hemos visto. Hay minería, de repente también está OEFA, está el tributario, nosotros nos vamos a enfocar solamente en la ley de contrataciones. La potestad discrecional y la potestad reglada. La potestad discrecional como una potestad ante una decisión que va a tener la autoridad va a tener varias decisiones respecto a un supuesto de hecho que no está regulado en alguna normativa, ¿cierto? De repente, más adelante, alguien me puede decir la diferencia entre la potestad discrecional y los términos jurídicos indeterminados. La potestad reglada, por supuesto, lo que se refiere a lo que está normado. Yo les pregunto algo, por ejemplo. Cuando nosotros hablamos de la ley de contrataciones, ¿no? Tiene tres etapas, ¿no es cierto? Tiene la etapa inicial de los actos preparatorios, la etapa de selección y la etapa de ejecución contractual, ¿no es cierto? Dentro de la etapa, por ejemplo, dentro de la etapa de selección, nosotros podemos hablar de una potestad discrecional o podemos hablar de una potestad reglada. ¿Qué piensan ustedes? A ver, entendiendo la potestad discrecional como una decisión de la autoridad,
ante supuestos que no están regulados, ¿cierto? ¿No? Es la decisión que va a tomar en todo caso la entidad, ¿no? Ante varias salidas, ante varias soluciones, pero ante supuestos no regulados. La etapa de selección contractual, ¿ustedes creen que es que se aplica la potestad discrecional, que se aplica la potestad reglada? ¿Quién me dice? A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? La potestad discrecional o la potestad reglada en la etapa de selección. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se aplica ahí? El funcionario durante, o los servidores, los funcionarios, durante la etapa de selección, tienen la potestad discrecional de poder regular esta etapa en base a su decisión o en base a lo que la norma ha arreglado, a lo que la ley y el reglamento ha arreglado. ¿Qué creen ustedes? A ver, son 35, 36 alumnos más o menos. O llama uno hacia la de repente, la siguiente. ¿Mm? Es la potestad reglada, por supuesto, porque tiene su ley y tiene su reglamento. Es muy difícil que en la etapa de selección, en la etapa de selección, el servidor o el funcionario tome una decisión en base a su discrecionalidad, porque tiene que tomar las decisiones en base a lo que la ley menciona, a lo que el reglamento menciona. No puede inventarse un tipo de procedimiento. Hay licitación pública, ¿no es cierto? Hay concurso público, hay adjudicación simplificada, hay consultores individuales, comparación de precios, subasta inversa electrónica. No puede inventarse un funcionario un proceso de selección a la luna, o al sol, o al espacio. No, es potestad reglada. Vamos avanzando. Bueno, otras formas también que se manifiesta la actividad administrativa, como el Power Policy, ¿cierto? La función prestacional, potestad fiscalizadora, la potestad reglada otra vez y la solución de controversias, ¿no? Más que nada en los procedimientos trilaterales. Bien, vamos bajando y aterrizando al tema. Respecto a la potestad sancionadora, ¿no? Se sabe, ya es conocido y aceptado, aunque ya diría que no tan aceptado, ¿cierto? Sobre todo Alejandro Nieto criticaba la posición general respecto a que existe un jus puniendi, ¿no es cierto?, que se divide, ¿no?, en lo penal y en lo administrativo, ¿no? Dentro de lo administrativo tenemos el derecho disciplinario y tenemos el derecho administrativo sancionador y disciplinario. A un contratista, a un contratista que digamos que ha presentado una documentación falsa durante su propuesta en la etapa de selección, ¿qué crees que se le aplique? A un contratista, una empresa, la empresa, la empresa X, la empresa Pablito, digamos. ¿Qué crees que se aplica? En el caso que haya presentado una documentación falsa, fraudulenta, y le detectaron, y el Tribunal de Contrataciones le detecta, ¿qué crees que se le aplica? ¿Responsabilidad disciplinaria o responsabilidad administrativa? A ver, eso es sencillo, ¿eh? Sencísimo. ¿Qué me dice? ¿Responsabilidad administrativa o responsabilidad disciplinaria? Acá Raquel Soto dice responsabilidad administrativa, Cristian. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Porque cuando hablamos de responsabilidad administrativa, nosotros hablamos de una sujeción general, un deber general que tenemos todos los ciudadanos de poder respetar la norma, ¿cierto? Respetar la ley. Cuando hablamos de una sujeción especial, nos referimos al derecho disciplinario, porque tenemos una relación de dependencia, una relación laboral de subordinación, en este caso, ante la entidad. Un contratista no tiene una subordinación laboral, tiene simplemente un contrato bilateral, un acuerdo de voluntades que es un contrato, pero no tiene sujeción especial, ¿cierto? Hay todavía incluso temas muy interesantes que hoy en día se está tocando más, menos mal, respecto a la responsabilidad administrativa
disciplinaria con sujeción intensificada, como por ejemplo el régimen de los policías. Yo creo que es un tema muy bonito, pero nosotros estamos hablando de responsabilidad administrativa, no responsabilidad disciplinaria. Diferencias entre el derecho penal y el derecho administrativo sancionador que llevamos delimitando. No quiero demorarme mucho acá. El derecho penal castiga delitos, ¿no es cierto? Impone penas, principios del derecho penal, competencia del Poder Judicial. Cuando dicen principios del derecho penal, quiero hacer esa referencia porque al menos en la práctica he visto que pasa mucho, ¿no? Si bien es cierto que hay principios del derecho penal que se matizan, ¿no? De acuerdo, esa palabra, ese término de que se matizan, ¿no? Matizado para poder pasar a aplicarse en el derecho administrativo sancionador es producto de una sentencia del Tribunal Constitucional Español, que el Tribunal Constitucional en el Perú lo ha abrazado, ¿no? Hay principios del derecho penal que sí ha recogido, que ha trabajado el derecho penal y que se traspasan al derecho administrativo sancionador con matices. Pero hay principios que van directamente al derecho administrativo sancionador y no pasa por el derecho penal. Por ejemplo, el principio de legalidad. Muchas veces se cree que el principio de legalidad es solamente el del derecho penal y no. El principio de legalidad es un principio constitucional propio del jus puniendi estatal, ¿no? Y como hemos dicho, el jus puniendi estatal se divide en dos, tanto el derecho penal como el derecho administrativo sancionador. Pero no es que el principio de legalidad, por ejemplo, también el debido proceso, pasa por el derecho penal, ¿no? Y llega ya con el agua del derecho penal hacia el derecho administrativo sancionador, no, va directamente al derecho administrativo sancionador. Por eso es que muchas veces se confunde, ¿no? Muchas veces se mezclan el tipo de conceptos. El, el, las infracciones administrativas, lo sancionador castiga infracciones, ¿no? Impone sanciones administrativas, principios matizados, pero ya con la precisión que les he mencionado. Y tiene la competencia las entidades, ¿no? La competencia del derecho penal, el Poder Judicial, salvo, por supuesto, ya después se vaya al contencioso administrativo. Dentro del concepto de derecho administrativo sancionador podemos encontrar, ¿no? Que por sanción entendemos un mal infringido por la administración a un administrado como consecuencia de una conducta legal, lo dice el profesor García de Enterría, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, también menciona, ¿no? Que las sanciones administrativas disciplinarias o de naturaleza análoga son como las penales, ¿no? Una expresión del poder punitivo del Estado y que tienen en ocasiones naturaleza similar a estas. En ocasiones similar a estas. Bien, ya entramos netamente a la ley de contrataciones. Sin ello, quiero hacer también una matización, ya que quiero prestarme el término del Tribunal Español, en que las infracciones administrativas, estimados colegas, ¿cuál es su función primordial? No es castigar. Bueno, no solamente es castigar en todo caso, sino es prevenir, la prevención. Esa es la característica principal de la infracción administrativa. Es ya en todo caso la disuasoria, ¿no? Que ya sería la sanción propiamente, sería considerado ya como un agravante, pero no hay necesidad de que se cometa la infracción administrativa, ¿no? No hay necesidad de que ya no se concrete la infracción para que se pueda aplicar la sanción, para que pueda entrar dentro del mundo de las infracciones administrativas. No, basta el riesgo. Lo que quiere proteger es el riesgo. Si uno genera un riesgo, ¿no? Si uno genera un riesgo, ya está dentro del mundo de la infracción administrativa. Puesto que por eso es que al derecho administrativo sancionador le interesa más el riesgo que castigar por el hecho cometido. Esa es una de las características, ¿no? Que se estudia en la teoría general de las infracciones administrativas. ¿Ok? Dentro de la normativa aplicable de la ley de contrataciones, nosotros podemos encontrar a la Constitución Política, como lo hemos mencionado, a la Ley de Contrataciones del Estado, la 30.225. No es la única forma en la cual el Estado se va a, o va a requerir, ¿no? Que se satisfagan las necesidades de las obras, servicios y bienes, ¿no? También existen otros tipos de contratos públicos, ¿no? Concesiones, APPs, ¿no? Etcétera, etcétera.
Reglamento de la ley de contrataciones, por supuesto, directivas del OCE, ¿no? Ya sea el RNP, se hace consorcio, jurisprudencia vinculante del Tribunal de Contrataciones. Bien, em, la norma, la ley de contrataciones y su reglamento hace distinciones, ¿no es cierto? Hace distinciones de quiénes participan, de qué personas participan, sean naturales o sean jurídicas, respecto al momento que van a intervenir. Pero también la ley de contrataciones le da la potestad al Tribunal de Contrataciones del Estado, ¿cierto? Un órgano adscrito al OCE, de aplicar las sanciones de multa, inhabilitación temporal y definitiva, ¿cierto? A los proveedores, participantes, postores, contratistas, ¿ok? A ver, yo les pregunto, primero, una entidad X, ¿puede actuar como proveedor para otra entidad X? ¿Y una entidad X puede actuar, una entidad pública X puede actuar como proveedor para una entidad Y dentro del Perú? ¿Qué dicen? A ver, ¿una entidad puede actuar o no puede actuar como proveedor? De repente el titular, no sé, de la entidad, el administrador, el gerente, se les prende el foquito y dicen, ¿sabes qué? Nosotros podemos proveer, por más de que seamos una entidad pública, vamos a vender, vamos a participar para que entre dinero a la entidad, ¿no? De repente para las canastas navideñas, para los panetones, para el pago, vamos a proveer. ¿Qué creen ustedes? ¿Una entidad pública puede proveer para otra entidad o no? ¿Puede actuar como proveedor? ¿Puede actuar como una empresa que va a proveer para otra entidad? ¿Qué creen? A ver. ¿Mm? Jaime dice sí. Correcto, Jaime. Muy bien. Claro que sí. Ese es el caso de Petroperú, por ejemplo. Por supuesto. Por supuesto. Y si es que si una entidad puede proveer para otra entidad, ¿no? Y actuar como proveedor, por lo tanto, también puede ser pasible de ser sancionado, ¿cierto? O sea que el Tribunal de Contrataciones puede sancionarlo. Acá hay una serie de pasos respecto a la denominación que se le va a otorgar, ya sea a las empresas, eh, bueno, a las personas jurídicas o a las personas naturales, ¿no? Como quieran proveer. Proveedor, uno, proveedores en general, ¿no? Es la persona natural o jurídica que vende o renta bienes al Estado, ¿cierto? Dos, el participante es el proveedor que ha realizado su registro para poder intervenir en un procedimiento de selección. Ojo, ¿no? Acá hay una diferencia sustancial entre participante y postor, que es la tres, porque postor ya es la persona natural o jurídica que participa en un procedimiento de selección, ¿no es cierto? Cuando ya va a registrar su propuesta en el SEACE, ¿no? A ver, bueno, está hay un acuerdo de sala plena, ¿no? Lo que yo les voy a preguntar. El postor, cuando ya registró su oferta, ¿puede desistirse o no para no ser sancionado? ¿Ustedes qué creen? ¿Puede desistirse o no puede desistirse? Si ya presenté mi oferta, no digo, pero, uy, ¿sabes qué? No, ya, no quiero participar. No, ¿sabes qué? Ya, no, ya sé que no gané la buena pro, ¿no? Ya sé que todavía no gané la buena, pero ya presenté mi propuesta, ya soy postor, ya no soy participante, ¿no? Como participante simplemente me registro para ver a ver si me conviene o no me conviene participar en un procedimiento de selección, sea licitación, sea concurso, lo que sea, ¿no? Pero ya soy postor y de repente mi socio, ¿no? De repente un consorcio, digamos, mi socio me dice, es que hay que participar, hermano, hay que presentar si vamos a ganar. Pero después pasa de repente algunas situaciones y digo, ¿sabes qué? No, ya presenté mi propuesta a entidad, pero no, ya no quiero participar. Hay un acuerdo de sala plena que se ha manifestado respecto a ese supuesto. ¿Qué creen?
¿Se puede o no se puede? ¿Se puede arrepentirse? ¿Se puede arrepentir de presentar una oferta? ¿Mm? A ver quién me dice, ¿se puede o no se puede? El acuerdo de sala plena menciona que sí se puede, pero pone dos condiciones. Pone dos condiciones. ¿Qué creen? A ver, por sentido común. Uno es por sentido común y otros no tanto. El acuerdo menciona de que hay que comunicar a la entidad, hay que comunicar formalmente, por supuesto, con un documento, ¿no? Y el otro es de que se trate de un caso fortuito o fuerza mayor. Por ejemplo, una persona X ha presentado su oferta, ¿no? Está todavía en evaluación, calificación en evaluación, pero tenía pendiente un procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Y a la fecha en la cual él se encuentra como postor sale la resolución, sancionándolo, inhabilitándolo, ¿no? Entonces ahí se puede ir para atrás, ¿cierto? Presenta el documento de la entidad y dice, ¿sabes qué? Por un tema de caso fortuito, fuerza mayor, yo estaba en incertidumbre si me iban o no me iban a sancionar, pero me han sancionado, no consideren mi hoja, ¿correcto? Después de ser postor, paso a ser contratista. ¿No? El contratista es el proveedor que celebra un contrato con una entidad de conformidad con las disposiciones de la ley y reglamento. Significa, ¿no? Por supuesto que es cuando la entidad ya ha elegido a la mejor propuesta, ¿no? Entre paréntesis, entre comillas, la mejor propuesta, ¿no? El postor, ¿no? La empresa ya ganó, ya le dieron la buena prueba. Sea consorcio o no sea consorcio, ya le dieron la buena prueba, ¿no? Ante eso, ya se convierte en contratista y está en la obligación de firmar por el cual, en el caso que no, existe infracciones, que lo vamos a ver más adelante. También el reglamento de la ley de contrataciones en sus definiciones menciona al subcontratista, que es la persona natural o jurídica que subcontrata con el contratista determinadas prestaciones no esenciales, ¿cierto? Hay un máximo para poder contratar, ¿se acuerdan? ¿Quién me dice? Hay un porcentaje máximo que puede ser un subcontratista. Lógicamente, uno puede ser subcontratista cuando la entidad lo aprueba, cuando el contrato o los documentos bases no prohíban su contratación. Hay un porcentaje mínimo para ser subcontratista, ¿verdad? Es el 40%, ¿cierto? El 40%. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, en consultorías individuales puede haber subcontrato? ¿Se puede nombrar un subcontratista en consultorías individuales? No, no se puede, por ejemplo, en consultorías individuales. ¿No? Porque se contrata en una consultoría individual casualmente por su pericia y su experiencia a una persona o una empresa. Sexto, residente o supervisor de obra, ¿no? La persona natural o jurídica que labora de supervisor residente. Siempre recuerden, ¿no? O al menos hacer memoria de que el residente es el representante técnico legal, ¿no? Del contratista, ¿no? Y está en la obligación de estar en la obra durante el tiempo que sea posible, durante todo el tiempo que sea necesario, ¿no? La norma al menos entiende de que un residente no puede ser residente en otra obra al mismo tiempo, ¿no? Si a mí me nombran residente, yo tengo que estar a tiempo completo en esa obra. No puedo estar en otra obra. Lo que a veces pasa, porque este tipo de sanciones, igual el supervisor, ¿no? En este tipo de sanciones es común que pase ese tipo de hechos, de supuestos, ¿no? Y ustedes seguro habrán sabido muchas veces. Hay un residente que, digamos, está en Lima, ¿no? Supervisando en el Callao, pero al mismo tiempo está supervisando, digamos, una obra en Piura, ¿no? Digamos, una obra que hace en la municipalidad, no sé, en la playa, en Piura, ¿no? Eso también es pasible de sanción. Hay un supuesto solamente que se le puede permitir al residente estar en más de una obra a la vez. ¿Cuál es? ¿Se acuerda?
obras por paquete, las obras por paquete. Vamos avanzando. Los principios que van a intervenir en la ley de contrataciones, en las responsabilidades administrativas. Básicamente son los mismos principios que figura en la 27444, en la parte que regula los procedimientos sancionadores, ¿no? Porque, entre comillas, ese catálogo de principios que figura en la Ley de Procedimiento Administrativo General tendría que ser común a todos los regímenes sancionadores, ¿no? Pero como la ley de contrataciones y otras normas especiales se apartan alevosamente muchas veces de estos principios que lo único que quieren pues es garantizar, ¿no? El derecho de defensa, el debido proceso, el derecho a poder defenderse, ¿no? La legalidad de los administrados frente al poder público. El primero, por ejemplo, es la legalidad, ¿no? Solo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora. Como había mencionado, este principio que se aplica en el derecho administrativo sancionador no viene bañado previamente del derecho penal, ¿no? Es un principio constitucional que se aplica directamente. ¿Ok? No es como otros principios, otras instituciones que de repente sí podría ser, pero el de legalidad no. ¿Qué cosa es lo que dice básicamente la legalidad? Lo que la legalidad quiere es que se respete la ley estricta, ley previa y la lex cert, ¿no? Y también la prohibición de analogía. ¿Cuál es la diferencia sustancial en las infracciones administrativas, en lo sancionador, respecto al principio de legalidad y el principio de tipicidad? Es que por el principio de legalidad te exige o le exige, ¿no? Que las infracciones y la potestad sancionadora, o sea, que las infracciones y quién me va a sancionar estén en una norma con rango de ley. ¿Ok? Llámese ley, llámese decreto legislativo, ¿cierto? Eso es lo que básicamente quiere el principio de legalidad. El principio de tipicidad lo que quiere es establecer las conductas sancionables que previamente se han establecido o que han sido autorizados, ¿no? Para poder estar en una norma con rango legal, que estas conductas, este supuesto de hechos estén lo más claro posible para poder eh, para que los administrados, en este caso, ¿no? Los proveedores, las empresas, puedan tener una seguridad jurídica, ¿no? Puedan tener de repente ya la conciencia de que si voy a cometer tal infracción, me van a sancionar, ¿no? Básicamente la seguridad jurídica. Por eso que el principio de legalidad dice, ¿no? Que requiere la existencia de una ley, la reserva de ley, que solamente se puede hacer una ley. Pero acá hay una trampa, ¿no? Hay una trampa. De repente, por eso es que digo, ¿no? Hace poco la profesora Liz Padilla en México mencionaba de que en el derecho administrativo sancionador es donde más en abundancia, al menos, se ve que se van a vulnerar derechos fundamentales, ¿no? No es tanto en el derecho penal, que sí, de repente se puede dar, ¿no? Pero para ella, en el derecho administrativo sancionador era la rama en donde más se vulneraban los derechos fundamentales, ¿no? Si bien es cierto que te exige que las sanciones y la potestad sancionadora esté dentro de una norma con rango de ley, pero también autoriza, ¿no? En caso que la misma ley que regule de repente un procedimiento especial permita que se pueda tipificar vía reglamento, ¿no? Eso es lo que también menciona. O sea, en otras palabras, el reglamento lo hace el Ejecutivo, ¿no es cierto? El reglamento lo puede hacer la entidad, ¿no? Ya no es una ley, ni siquiera es un decreto legislativo, es un reglamento. Entonces, si es que la propia ley, sea especial o la ley general, me permite a mí separarme de tipificar las normas en base a una ley, entonces yo lo hago en un reglamento. Y eso es lo que muchas veces transgrede muchos derechos constitucionales, ¿no? Derechos de los administrados en varios sectores. Menos mal en la ley de contrataciones no pasa eso, porque el catálogo de infracciones está en el artículo 50 de la ley, ¿no es cierto? El reglamento al menos no tipifica conductas.
Bien, es un poquito más complejo el tema, ¿no es cierto? Es un poquito, de repente, más profundo, ¿no? Porque si bien es cierto, el reglamento, lo único que tiene que hacer en todo caso es desarrollar, ¿no? Desarrollar lo que dice la ley respecto a las normas y todo ello. Es un tema muy interesante que de repente se puede tocar en otra oportunidad. La ley previa, ¿no? La ley que sea anterior al hecho sancionado, la ley certa, se debe describir un supuesto estrictamente determinado, ¿no? La prohibición de analogía también, ustedes habrán visto bastante eso, ¿no? Se rechaza la analogía como fuente creadora de delitos y sanciones, así como la interpretación extensiva en desmedro del administrado. Pero hay una excepción, cuando sí se puede, en todo caso, de alguna manera utilizar, si es que se puede utilizar, ¿no? Si es que tiene coherencia normativa y lógica en el supuesto de hecho aplicable, cuando sí se podría utilizar la analogía y una interpretación extensiva. A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Cuándo sí se podría aplicar? Y un supuesto. ¿Cuándo sí se podría aplicar la analogía? Yo les recomiendo leer, les recomiendo adquirir, en el caso que no lo tengan, hay un libro del profesor Manuel Rebollo, que por ahí es el libro más actualizado respecto al derecho administrativo sancionador, donde explica mucho las teorías, los principios, ¿no? Que estamos viendo ahora. Si uno se da cuenta, en España al año escriben más libros, más artículos en derecho administrativo que en derecho penal. Y también, si uno se da cuenta, la mayoría de autores españoles, al menos, que escriben sobre derecho administrativo sancionador, son penalistas, que vienen del derecho penal. No sé si se cansan de su tema, no sé, pero vienen del derecho penal. Entonces, el profesor Manuel Rebollo tiene un libro muy interesante, eh, que, que está a la vanguardia, ¿no? Del derecho administrativo sancionador, que parece que es uno de los más modernos que uno puede encontrar de habla hispana. Entonces, la analogía y la interpretación extensiva se podría aplicar, como digo, si hay una coherencia normativa en caso de favorecer al administrado. El principio pro homine, no se olviden, que tiene que entrar en el derecho administrativo, no solamente en el derecho penal. La tipicidad, como hemos mencionado, solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. A ver, acá dice Rosa. ¿Cómo se llama el autor? Manuel Rebollo, Rosa, Manuel Rebollo. Es un catedrático de Derecho Administrativo Sancionador, español. No, no, gracias a ti, por supuesto. Ok, entonces con el principio de tipicidad también podemos encontrar, qué cosa lo contiene, ¿no? Podemos encontrar, por ejemplo, la taxatividad, que excluye la tipificación general, tiene que ser preciso, ¿no? La tipificación es un derecho a la tipificación clara, ¿no? Se permite la remisión, eso es importante para poder comprender más o menos la teoría general del derecho de las infracciones administrativas. Yo le pongo un ejemplo, acá les pongo un ejemplo claro, ¿no? La primera es respecto a un supuesto, ¿cómo es que lo tipifica? Dice, el que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20 años, ¿cierto? ¿No? Porque dice, ahí menciona claramente el supuesto de hecho y dice la consecuencia, ¿cierto? Pero abajo, ¿cómo es? Mira, fíjense, pues si se pueden fijar. El de el que está en el segundo párrafo es de la ley de contrataciones. No es un ejemplo de las infracciones administrativas. Dice, ¿no? Negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben ejecutarse con posterioridad al pago. No menciona acá que será reprimido con multa, será reprimido con inhabilitación temporal. No, no menciona, ¿no es cierto? No es igual que el derecho, que el del derecho penal. Por eso es que tiene que remitirse muchas veces a otros artículos. ¿No? En este caso se remite al artículo 263.
o muchas veces incluso se tiene que remitir a normas, a otros reglamentos, o otras leyes más especializadas. Pues, no es igual si se dan cuenta que el derecho penal, el derecho administrativo sancionador, ¿no? Y el principio de tipicidad, si bien es cierto, no está establecido netamente en la Constitución, pero sí se interpreta, ¿no? En base al principio de legalidad. Tiene como destinatario al legislador al momento de poder crear el tipo infractor y al aplicador, ¿no? También tiene a dónde se dirige el principio de tipicidad, no solamente al que legisla, al que crea, sino también al que va a aplicar, ¿no? Por eso es que el que va a aplicar tiene prohibido utilizar la analogía y tiene prohibido la interpretación extensiva. Bueno, respecto al legislador, el legislador puede utilizar técnicas, ¿no? A tratarse de un tema sancionador, ¿no? Está permitido utilizar términos jurídicos indeterminados, ¿no? Como por ejemplo un término jurídico indeterminado por antonomasia en la contratación pública es la finalidad pública. Por finalidad pública, nosotros qué cosa podemos entender, ¿no? Puedes entender muchas cosas. Se puede entender de acuerdo al gobierno de turno, se puede entender de acuerdo de repente a la idiosincrasia de cada persona, ¿no? La finalidad pública. Pero ese término jurídico indeterminado no puede ser interpretado en perjuicio del administrado, ¿no? Del contratista, ¿no? Del proveedor de manera general y al bajo, ¿no? Bueno, vamos a seguir avanzando, no quiero quedarme, vamos a seguir avanzando. Respecto a las sanciones administrativas, que se establece en el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado. Ojo, de la Ley de Contrataciones. El reglamento no tipifica, al menos en la Ley de Contrataciones, no, a diferencia de otros sectores, no tipifica, ¿no? Las sanciones, solamente podemos encontrar en el artículo 50. ¿Qué tipo de sanciones se puede aplicar? Tenemos la multa, tenemos la inhabilitación temporal y la inhabilitación definitiva, ¿cierto? Con la multa nos menciona de que no puede ser menor a 5% ni mayor al 15%, pero sin embargo tampoco no puede ser menor a una UIT, ¿no? Eso es lo que menciona la multa. En la inhabilitación temporal menciona que se te va a aplicar una inhabilitación, o sea que no vas a poder contratar con el Estado cuando ya sea firme o consentida la sanción, ¿cierto? De 3 a 36 meses, ¿no? Eso es lo que menciona. Respecto a los literales C, F, G, H, I, ¿no? En caso que se reincida la infracción previstas en el literal M y literal N también, se te va a tener que aplicar, ¿no? El literal M, por ejemplo, habla sobre la deficiencia en los estudios técnicos o en el expediente técnico, ¿no? Si cometes una vez, te pondrán tu multa. Si cometes dos veces, te podrán poner tu inhabilitación, ¿no? De 3 a 36 meses. Y por supuesto que la ley de contrataciones se enfoca más que nada en poder reprimir la conducta de la falsificación, ¿no? Por así decir, la falsificación de documentos, los documentos adulterados, que vamos a encontrarlo en literal J. Eso es lo que más castiga en nuestra ley de contrataciones. ¿Ok? Por eso es que la inhabilitación definitiva menciona que es cuando en un plazo de 4 años, ¿no? Uno tenga mayor a 36 meses de sanción, ¿no? O la reincidencia en la presentación de documentos falsos o adulterados. Acá está más claro. Estas son las infracciones que podemos encontrar con su respectiva consecuencia, ¿no? Primero, desistirse a retirar o retirar injustificadamente su oferta, lo que hemos mencionado hace un momento. Dice injustificadamente, ¿ah? Así que tengo que justificar. Y lo que ha dicho la sala plena, como les digo, es la forma como justificar. B, incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato, ¿cierto? Después de que yo presenté mi oferta, me dieron la buena pro y me arrepiento. Digo, ¿sabes qué? No quiero perfeccionar, lo que pasa bastante, ¿no? Los que hacen algunos un balance, ¿no? Entre costo y beneficio, análisis económico del derecho, y decir, bueno, no quiero perder mucho dinero, ¿no? Prefiero de repente a que me sancione y no perder dinero, porque de repente si ejecuto la prestación voy a perder más porque he sacado mal mi cuenta. Muchas veces pasa eso.
C. Contratar con el Estado estando impedido conforme a la ley. Artículo 11. Otra vez vemos una norma en blanco con remisión. ¿Se dan cuenta? ¿A qué artículo nos lleva? Al 11, a la ley, ¿no? Ahí donde menciona los impedimentos para poder contratar con el Estado. Por ejemplo, el presidente de la República no puede contratar en ningún sitio, ¿no? El presidente es de Piura y está en Lima y quiere contratar en Arequipa, no puede. Y si contrata, pues sanción, su inhabilitación. Subcontratar prestaciones sin autorización, lo que también hemos mencionado, ¿no? Máximo hasta un 40%. Incumplir las obligaciones de prestar servicios a tiempo completo como residente supervisor, que también lo hemos mencionado. La única excepción sería en una obra por paquete, ¿no? F. Ocasionar que la entidad resuelva el contrato, incluido acuerdos marcos, siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria arbitral. Esto es importante. Esto se relaciona con inhabilitación, por ejemplo. Si hay causales, ¿no es cierto?, para poder resolver el contrato. Está en el artículo 36. Si de repente el cansancio o la memoria no me juegan mal. Está en el artículo 36. Cuando se acumula, y también, bueno, lo lleva el reglamento, lo desarrolla más en el reglamento. Cuando se acumula la cantidad máxima de penalidades, ¿no es cierto?, la entidad puede resolver el contrato. Cuando el contratista injustificadamente paraliza, ¿no?, detiene la prestación, él, eh, la entidad puede resolver el contrato, ¿no es cierto? O cuando de repente el contratista tampoco eh, quiere cumplir con lo que ha quedado, ¿no? O quiere contravenir de repente alguna norma, también la entidad tiene la opción de resolver. Así como también el contratista tiene la opción de resolver el contrato, ¿no?, en perjuicio de la entidad, cuando la entidad no cumpla con lo establecido en el contrato, en las bases, cuando no cumpla sus obligaciones, ¿cierto? También puede ser. Pero acá pone un supuesto, ¿no? Dice que cuando haya quedado firme en vía conciliatoria o arbitral. ¿Qué significa? Que si la entidad me resuelve el contrato, no digamos por la acumulación máxima de penalidades, yo tengo la opción de ir a arbitraje, voy a arbitraje. Pero según este inciso, según este apartado, para que el Tribunal de Contrataciones a mí me pueda sancionar, tiene que esperar a lo que diga el arbitraje, ¿no? A lo que diga el laudo. Después de lo que diga el laudo, de repente, en referencia a lo que se ha resuelto en el laudo, me podrá sancionar o no me podrá sancionar, ¿no? Por eso es que dice que cuando la resolución haya quedado consentida, ¿no?, o haya quedado firme, ¿cierto? Eso es importante saber. No solamente cuando ya te van a resolver el contrato te van a sancionar, no. Tienes la opción de ir a arbitraje o a conciliación una vez acabado esa instancia, ese proceso, ese procedimiento, recién el tribunal podrá sancionarte en este supuesto. O que no proceder al saneamiento de los vicios ocultos. Los vicios ocultos se da después de que ya te hayan dado la conformidad, de que se haya liquidado el contrato, ¿no es cierto?, que te hayan pagado, todo está muy bien, pero de repente la entidad no ha podido ver al momento que uno le ha entregado el bien, ¿no? O el servicio, o sobre todo en obras, ¿no? No ha podido percatarse de repente de algo que nosotros como contratistas, digamos, o un contratista ha ocultado, pero posteriormente recién sale a la luz esa deficiencia. Entonces la entidad te dice, ¿sabes qué? Tienes que proceder a sanear el vicio oculto, ¿no? Con inhabilitación también. Negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que se ejecute con posterioridad al pago, por ejemplo, las garantías en un bien. De repente una empresa va a entregar un bien o un servicio y ha ofrecido garantías y no quiere cumplirlas después de haber entregado, entonces es pasible de poder ser sancionado. Y presentar información inexacta a las entidades, al Tribunal de Contrataciones, al RNP, al Registro Nacional de Proveedores, al OCE, etcétera, etcétera, ¿no? Respecto a la información inexacta y a los documentos falsos que menciona la I y la J, es lo que la ley se concentra en sancionar más, ¿no? Por un tema ya reprochable, ¿no? De querer mentir, de repente de querer engañar y todo ello. Bien, suscribir los contratos o acuerdos marcos sin contar con inscripción vigente en el RNP,
Ustedes saben, ¿no es cierto?, que hay que registrarse en el RNP, salvo excepciones, ¿no? Pero básicamente esto te piden un RNP. Y cuando uno se registra en el RNP, te piden especialidades, ¿no es cierto? Si uno quiere ejecutar obras, ¿no? Te piden una especialidad, de repente también en el tema de la consultoría de obra y todo ello. Para bienes, para servicios también, por supuesto. La responsabilidad objetiva es un tema muy, muy interesante y muy bonita, vinculado al principio de culpabilidad que está en la ley de contrataciones. Anteriormente, todas las responsabilidades que establecía, todos estos supuestos que establecía la ley de contrataciones eran de responsabilidad objetiva. A pesar, como hemos mencionado, que el principio de culpabilidad establecida en la 27444 menciona que tiene que ser la responsabilidad subjetiva, pero ahí mismo pone la trampa, salvo los casos en que por ley o decreto legislativo se disponga de responsabilidad objetiva. ¿Ves? Entonces, no solamente el OCE, sino gran parte de los sectores han mencionado y han dicho, ¿sabes qué? Lo que menciona en la ley, en la 27444, a mí no me sirve de mucho. No voy a poder sancionar bien si es que yo voy a seguir esos principios. Como el propio principio me ha dicho que me puedo apartar, entonces yo me aparto. Y la tendencia siempre ha sido de apartarse, apartarse, apartarse a la gran mayoría de principios que establece la 27444. No es una excepción. Ya con las consiguientes modificaciones que ha tenido esta ley, ha creado algunos tipos respecto a los hechos, ¿no?, infractores, que sí podían tener de repente una connotación subjetiva. Por ejemplo, la A, la B, la H y la N, ¿no? La responsabilidad subjetiva, ¿no? La culpabilidad, lo que en términos simples quiere hacer ver es de que si es que yo te voy a sancionar a ti va a ser por dolo o por culpa. Dolo por tu intención, ¿no es cierto?, de que has querido realizar el hecho infractor, ¿no? Culpa si es que tú has sido negligente, si es que tú no has tenido el deber de cuidado, ¿no? Has hecho mal tu trabajo, en otras palabras. Pero si una persona ha sido diligente, ha hecho bien su trabajo, ha hecho todo lo posible, ¿no? Ha seguido todas las pautas según el deber legal que tiene, por supuesto, ¿no? Para poder evitar ya sea ocasionar el riesgo, ya sea ocasionar el resultado, ¿no? Si es que yo me he comportado muy bien, entonces no tendrían por qué sancionarme, por más de que se haya configurado el hecho infractor, la puesta en riesgo o, o la infracción ya cometida, ¿cierto? Pero acá no. Al tribunal, en la mayoría de supuestos, al tribunal no le interesa si es que tú has sido diligente o no, si es que te has comportado bien, si es que has seguido tu deber legal, si es que has tenido mucho cuidado, no. Simplemente si es que se produce la sanción, se produce la sanción y yo te sanciono, salvo en estos supuestos, ¿no? Por ejemplo, desistirse o retirar injustificadamente su oferta. Ese es un supuesto que sí cabe la culpa, que sí se aplica el principio de culpabilidad porque la propia ley lo menciona. A, B, H y N. La N, por ejemplo, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de absolución de consultas, ¿no? Ustedes saben que en la etapa de selección hay una etapa para poder realizar consultas y observaciones, ¿no? Si una persona lo hace maliciosamente, entonces tendría que ser sancionado. Pero si el tribunal me va a analizar ese supuesto, ese hecho, tendrá que analizarlo ya en base al dolo y la culpa. De repente yo he sido muy negligente en mi actuar, he cumplido mi deber legal, entonces no tendría que sancionarme. ¿Por qué? Porque este supuesto representa al principio de culpabilidad o se respeta el principio de culpabilidad. Igual al desistirse o retirar injustificadamente su oferta. El resto es objetivo. Entonces, ese es un tema bastante bonito de debatir, ¿no? Que algunos dicen que es justificado, que debe ser objetivo, otros dicen que no, porque ya es un principio constitucional, ¿no? Un principio ya de interpretación constitucional. Y bueno, pero es la realidad. Bien, muy rápidamente, el procedimiento sancionador respecto al Tribunal de Contrataciones. Hay actuaciones previas, ¿no? Previo al inicio del pacto. La toma de conocimiento, ¿cómo va a tomar conocimiento el tribunal? Ya sea por una entidad pública, ya sea por denuncia de terceros, que es lo que más pasa, ¿no es cierto? Por petición motivada de los órganos, de repente el órgano del RNP, ¿no? La división del RNP se da cuenta de que ha habido alguien que ha contratado sin tener la capacidad, sin tener la especialidad, y entonces comunica al Tribunal de Contrataciones porque es el único órgano que puede sancionar el Tribunal de Contrataciones.
así como puede resolver apelaciones en la etapa de procedimientos de elección, puede sancionar a los proveedores, ¿no? O también de oficio, por supuesto, el tribunal se entera de que ha habido un hecho infractor, de oficio investiga, ¿no? Después de la denuncia, después de la denuncia, durante los 10 días próximos, el tribunal puede realizar actuaciones previas, ¿no? Puede enviar de repente a la entidad solicitándole que pueda responderle con mayor información respecto a un suceso que ha pasado, ¿no? La entidad tiene que responder con un informe técnico legal, por supuesto, ¿cierto? Para que pueda tomar más consideración. Todavía no ha iniciado el procedimiento sancionador, ojo, ¿no? Todavía no. Está tomando información, está recabando información el tribunal para poder darse cuenta si ha habido o no ha habido sanción, si ha habido o no ha habido infracción, ¿no? En el caso que sí haya habido infracción, entonces ahí recién damos el inicio con el paso, con la imputación de cargo, ¿cierto? Con la imputación de cargo, por supuesto, tiene que contener la información mínima establecida en la 27444, ¿no? Para que el administrado, para que el contratista pueda tomar conocimiento y pueda defenderse. A ver, acá Raquel dice, si la entidad no presente ese informe técnico o legal, ¿qué responsabilidad para la entidad? Ahí estaríamos entrando a una responsabilidad disciplinaria, Raquel, ¿no? Porque se supone que ese documento llega a un órgano, a una división, a una oficina dentro de la entidad y la persona que está en el deber de poder responder al tribunal es porque dentro de su contrato, ¿no? Está responder al tribunal, absorber consultas en materia de contrataciones o especialista en contrataciones, etcétera, etcétera, ¿no? Normalmente, ¿quién sería? Sería asesoría legal, la oficina de asesoría legal, ¿cierto? Y sería la oficina de abastecimiento. No, abastecimiento, órgano de contrataciones, como se llama. Normalmente serían esas oficinas, ¿no? Los jefes de esas oficinas en todo caso, ¿cierto? Bueno, y si no responden, tienen una responsabilidad disciplinaria, ¿no? Por omisión de funciones. Pero que te haya podido responder, ¿no? Entonces, nos quedamos en el inicio del paso. Si hay la imputación de cargo, eh, se le da 10 días al administrado, al contratista, para poder resolver, para poder responder, ¿no? El descargo, para ejercer su defensa. Bueno, en caso que el tribunal haya visto que efectivamente no existe una responsabilidad, ¿no? En base a la información adicional que la entidad le ha entregado, pues simplemente no inicia y ahí queda, ¿no? Pero si imputa los cargos, tiene que hacerlo bien para darle el derecho de poder defenderse al administrado o al contratista, ¿no? Entonces, la presentación de descargo tiene que ir en relación a los cargos imputados, ¿no es cierto? Y en relación al planteamiento jurídico. Yo les he puesto acá algo muy sencillo, ¿ya? Hay más, por supuesto, pero ya de repente eso ya es un tema de litigación administrativa, ¿no? ¿Qué cosa es lo que uno puede responder cuando uno se encuentra con un procedimiento administrativo sancionador? Y en este caso, ante el OSA, ¿no? Ante el tribunal en contrataciones. Uno primero ver si es que no se ha prescrito la infracción, ¿ok? Lo vamos a ver la infracción ya en unos minutitos, ya terminando. De repente no se está cumpliendo el Nevis in idem, ¿no? Porque de repente ya me han sancionado anteriormente por una falta cometida. O de repente ya me están investigando por una falta cometida del mismo hecho, sujeto y fundamento, ¿no? O de repente la necesidad o la decisión judicial o arbitral previa, como hemos mencionado. De repente el Tribunal de Contrataciones me está investigando ya o me imputa el cargo, no quiere seguir adelante con el procedimiento sancionador, pero yo le digo un momentito, ¿no? Este procedimiento está en vía arbitral, así que tú tienes que esperar a que salga la decisión y en base a esa decisión tú ya me quedarás sancionado o no me quedarás sancionado, ¿no? A ver, acá dice Raquel, ¿existe la caducidad en el pase en contratación? No, no existe la caducidad, Rosel. Lo vamos a tocar en un minutito, yo estoy terminando, Raquel, pero no existe. Me adelanto al tema para poder responderte, pero no existe. Lo que existe es la prescripción, pero caducidad no hay. En esta ley especial de contrataciones no existe la caducidad. A ver, litigación administrativa, sí, remedio procesal, ¿no? Realizar de repente una queja por defecto de trámite, ¿no? Por el cómputo de plazos o una notificación defectuosa, ¿no?
Figuras premiales, de repente reconocer la infracción, ¿no? A cambio de una reducción en la sanción administrativa. Eximentes y atenuantes. Acá hay otro tema para debatir, ¿no? No existen los eximentes, así como bien lo ha mencionado Raquel, ¿no? No existen los eximentes y tampoco la caducidad en los procedimientos sancionadores ante el Tribunal de Contrataciones. No existe, no hay. No se aplica lo que menciona la 2744, pero sí hay atenuantes, ¿no? Y si uno quiere atenuar de repente su responsabilidad, la carga de la prueba está dentro del administrado. Acá yo lo voy a poner muy rápido. Mira, ¿ve? Naturaleza de la infracción. Estos son la determinación gradual de la sanción, no de la 2744, no, del reglamento de la ley de contrataciones en materia de contrataciones. ¿Ok? Si uno quiere de repente atenuar su sanción, ¿no? Si quiere atenuar la sanción, porque sí o sí tiene que verificar eso el tribunal al momento de emitir su sanción. Esos criterios para poder establecer si va a ser de 3 meses a 36 meses, ¿no es cierto? Como menciona de la inhabilitación, o de repente la multa, ¿no? O de repente ya la inhabilitación definitiva. Tiene que ver esto, ¿no? Así que es importante poder litigar y convencer al tribunal administrativo que, bueno, en el caso que no haya manera de defenderse, poder reducir todo lo posible, ¿no? Pero no hay eximente. Ojo. Primero, la naturaleza de la infracción, ¿no? La gravedad de repente que uno ha cometido. Si es un documento fraudulento, pues obviamente se agrava la situación, porque ha querido engañar, ha querido sacar ventaja. Ojo que tanto el documento fraudulento tiene que haber por medio una ventaja. Si yo no quiero obtener una ventaja, entonces no podría configurarse. Ojo, tiene que ser una ventaja. Dos, la ausencia de intencionalidad de infractor, ¿no? La intencionalidad de infractor. Si ha querido cometer o no ha querido cometer. La inexistencia o grado mínimo del daño causado a la entidad, ¿no? ¿Cuánto daño le ha generado? De repente se ha producido en la ejecución contractual, de repente lo ha dejado paralizado, un hospital del niño, de repente una represa donde las personas estaban esperando el agua, qué sé yo, ¿cierto? También lo van a ver, el colegiado del tribunal. Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada, ¿eh? Se puede reconocer también el antecedente, los antecedentes de la sanción o sanciones impuestas por el tribunal. De repente es reincidente con el contratista o la empresa. La conducta procesal respecto a los documentos que supuestamente o posiblemente el tribunal haya pedido durante el procedimiento o también antes del procedimiento, ¿no? La adopción e implementación de modelos de prevención a que se refiere el artículo 50.10. Acá hay un debate bien bonito también sobre la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, ¿no? Si merecen o no merecen poder ser sancionados, ¿no? Algunos dicen de que merecen ser sancionados en base a quién los representa. Otros dicen de que no. No dicen que merecen ser sancionados en base o tomando en consideración cómo se ha organizado esa empresa. Si la empresa se ha organizado muy bien, si se ha organizado también para poder evitar casualmente cometer infracciones, ¿no? Si ha sido muy diligente la empresa en su organización, de repente desde la base, desde los empleados, pasa por recursos humanos, de repente asesoría legal, el directorio, qué sé yo, ¿no? Si todo se ha organizado muy bien, entonces se tendría que tomar en consideración esa organización. Eso es lo que ahora, hoy en día se llama el compliance, ¿no? Casualmente para poder evitar o reducir al menos las sanciones o las infracciones que uno puede cometer. Bueno, acá otra vez repite, ¿no? Que en los procedimientos sancionadores de competencia del Tribunal de Contratación no se aplican los supuestos eximentes. ¿Ok? Y bueno, por último, la contradicción administrativa, ¿no? Respecto a la litigación administrativa, en donde yo recomiendo siempre atacar la tipicidad, porque todo, ustedes han visto que hay un catálogo de infracciones, ¿no es cierto? Todo tienen elementos que tienen que cumplirse, todos. Yo siempre recomiendo concentrarse en el tema de la tipicidad. Después de la presentación de descargos, pasa al Tribunal de Contrataciones, con o sin los descargos, ¿no es cierto? Eh, Se remite a la sala que corresponde, ya sea la 1, la 2, la 3, la 4 salas, son colegiados todas las salas. Y bueno, ya listo para poder resolver en la resolución final. Acá también hay un punto importante en el sentido de que el Tribunal de Contrataciones puede ampliar los cargos.
¿no? Puede ampliar los cargos. El plazo que le da la ley, el reglamento, la ley, son de 3 meses, ¿no? 3 meses. O sea, no 3 meses contados desde las actuaciones previas ni del inicio del PAT, sino 3 meses contados cuando ya recibe el expediente para resolver, para la resolución final, para la decisión del caso. Son 3 meses que tiene para poder resolver. Ahora preguntarán, ¿qué pasa si pasan los 3 meses? No más o menos la pregunta que hizo la doctora. ¿Qué pasa si pasan los 3 meses? No pasa nada. Será responsabilidad para los vocales de la sala correspondiente, pero solamente hay que esperar que resuelvan, que notifiquen, ¿no? Nada más. Este plazo puede extenderse incluso cuando exista una ampliación de cargos. Cuando en la remisión del expediente a la sala, ¿no? A la sala que va a resolver el caso, de repente se da cuenta de que no solamente es una sanción por el cual le han imputado, sino también ha cometido otra infracción, ¿no? De repente no solamente era documentación inexacta, se dan cuenta que también era documentación fraudulenta. Entonces pueden ampliar, ¿no? Y si es que pasa este supuesto que se llama ampliación de cargos, se aumenta el plazo, ya no son 3 meses, sino se aumenta el plazo. Pero como digo, pasan los 3 meses, no pasa nada. Lo único que pasaría en todo caso es que se reanuda la prescripción, pero no es que se aplique la caducidad establecida o que nos han enseñado en la 2744 que muere el procedimiento y tiene que iniciarse otra vez. No, no pasa esto en materia de contratación. A ver, acá dice Raquel, si no se pronuncia la sala, aplicaría la... No, 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 Raquel. Uno simplemente tiene que esperar a que te notifiquen la decisión, nada más. La norma dice 3 meses, ¿no? Y si es que no resuelven en 3 meses, habrá responsabilidad para los vocales de la sala, pero no pasa nada. O el único efecto, como te menciono, es que se va a reanudar el, el, el plazo de prescripción, que lo vamos a ver ya terminando la exposición. Ya me faltan 2 diapositivas nada más. Bueno, el debido proceso es otro principio que se aplica a la ley de contrataciones. He desarrollado la legalidad, tipicidad, culpabilidad y debido proceso. No significa que los demás no se apliquen, ojo, sino que nos demoraríamos mucho. Lo que quiero sacar nada más en forma de reflexión para que ustedes también puedan en todo caso debatir, no sé, es que si bien es cierto, como menciona la ley, como menciona la 27444, y el debido proceso es un principio continente, ¿no es cierto?, de naturaleza fundamental, ¿no? Eso está reconocido directamente en la Constitución. Igual, y cuando se traslada a la 27444 menciona que tiene que haber una separación, ¿no es cierto?, entre el órgano instructor y sancionador, ¿no? E incluso no importa si es que son dos órganos diferentes, de repente en una misma de oficinas distintas, no. Basta con que de repente una persona se encargue de investigar y otra persona se encargue de sancionar. Por lo menos eso mínimo se les pide. Eso es lo que pide al menos el debido proceso respecto a los sancionadores, la separación de instructor con sancionador. Pero no pasa, no existe esta separación. Algunos justifican eso, no dicen de que no, que la secretaría lo hace y la sala ya sanciona. A otros dicen de que no, de que eso es mentira, ¿no? Es la propia sala quien investiga y sanciona. Algunos que aceptan lo último también justifican, ¿no? Diciendo de que en materia de contrataciones sí se justifica, ¿no? Porque si vemos este principio es taxativo, ¿no? Taxativo. Pues ni siquiera da un escape de salida para poder separarse de este principio como los demás principios. ¿Ok? La suspensión del procedimiento administrativo sancionador respecto a lo que hemos mencionado. ¿Cuándo se suspende? Cuando existe mandato judicial, ¿no? Vigente y debidamente notificado al OCE, como le hemos mencionado hace un momento, ¿no? Se suspende. También el arbitral, ojo, a solicitud de parte o de oficio, cuando el tribunal considere que para la determinación de la responsabilidad es necesario contar previamente con la decisión arbitral o judicial, como hemos visto, ¿no? Si, por ejemplo, en la resolución del contrato, en ese supuesto, a, a solicitud de parte o de oficio, el tribunal puede decir que para yo saber o para poder determinar la responsabilidad en determinado expediente, yo tengo que esperar la decisión judicial o tengo que esperar la decisión arbitral. A ver, a propósito de esto,
A propósito de esto, nosotros sabemos que existen aproximadamente cinco responsabilidades, ¿no es cierto? En el Perú en general. Responsabilidad política, responsabilidad civil, responsabilidad penal, responsabilidad administrativa y responsabilidad disciplinaria, ¿cierto? La norma menciona claramente que cuando una de las partes, ya sea entidad o ya sea el empresario, el contratista, falla en sus obligaciones, tiene el derecho de indemnizar al otro, ¿no es cierto? Yo les pongo un ejemplo. ¿Qué pasaría si un contratista está ejecutando, ya está en la ejecución contractual, está ejecutando una obra, digamos que ha avanzado ya gran parte de las partidas que establece las bases, el expediente técnico, y en medio de esa ejecución se sabe de que este contratista ha ganado la buena pro por medio de un acto colusorio o de un cohecho, ¿no? De una coima que le dio al titular o a los servidores de esa entidad. Bueno, se le resuelve el contrato. Se le resuelve el contrato. Este contratista tendría el derecho a reclamar que se le indemnice por lo ya ejecutado. O sea, ¿no? Diría, ¿no? El contratista, ¿sabes qué? Ya está bien, pues ya me sentenciaste, ya, ¿no? Ya o me acojo, no importa, la terminación anticipada, reconozco que sí le he pagado al titular, le he pagado a tal funcionario, a tal servidor, está bien. Pero yo ya he avanzado, pues he avanzado dos partidas, tres partidas, ¿no? ¿Cómo no me van a reconocer? ¿No? ¿Ustedes qué piensan? ¿Se puede reconocer o no se puede reconocer lo avanzado? En caso que se derive de un delito de función. A ver, piénsenlo y voy a seguir avanzando. La entidad bajo responsabilidad comunica, dice al tribunal, la conclusión del arbitraje, ¿no? O sea que la entidad, una vez que haya terminado el arbitraje o el proceso judicial, le comunica al tribunal. Le dice, ¿sabes qué, tribunal? Ya terminé el proceso. Ahora, por favor, sigue con el procedimiento que tienes para poder sancionar a determinado bueno. El plazo de suspensión del procedimiento da lugar a la suspensión del plazo de prescripción. El plazo de prescripción son 3 años, estimados colegas, desde la comisión de la falta. Ojo, pero mira, acá hay algo interesante. Son 3 años y 7 en caso de documentación falsa. Se, se cuenta la prescripción desde el hecho cometido, ¿no? En un procedimiento sancionador normal tendría que contarse desde el hecho cometido y suspenderse desde el inicio, ¿no es cierto? Desde el inicio del procedimiento administrativo sancionador, pero en este caso no, en este caso no. En este caso se va a contar una vez que se inicia el paso de investigación, no, sino cuando ya denuncia. O sea, uno tiene que esperar no hasta que me estén investigando, sino hasta que propiamente me imputen los cargos para que se pueda suspender. Ojo, ¿ok? Con la interposición, también, bueno, dice que con la interposición de la denuncia y hasta el vencimiento del plazo, porque cuenta para emitir la resolución. Si el tribunal no se pronuncia dentro del plazo indicado, la prescripción reanuda su curso, adicionándose al periodo transcurrido con anterioridad a la suspensión. Si se ha cometido el hecho infractor, ¿no? En una determinada fecha y luego me imputaron los cargos, como menciono, ¿no? Ha pasado ya un tiempo, ¿cierto? Y desde la imputación del cargo hasta mi derecho de defensa y todo ello, llega recién el expediente al tribunal, a la sala del tribunal, ¿no? Pasan 3 meses y recién después de esos 3 meses puede contar. Otra vez se puede reanudar el plazo de prescripción. Esa es una particularidad que tiene la ley de contratación del Estado. La prescripción se declara de oficio y parte bajo responsabilidad. Recuerden siempre que la caducidad es lo que mata el procedimiento, ¿no? El- la prescripción es lo que mata el derecho. Si es que una infracción administrativa, ya en contrataciones del Estado, ya ha prescrito, no hay nada más que hacer. No hay nada que hacer. Lo único que tiene que hacer la autoridad es verificar las fechas. Si pasó la fecha de prescripción, lo tiene que prescribir. No tiene que ver otras características, no tiene que ver si se ha cumplido o no se ha cumplido, no. Simplemente fijarse si prescribió, no hay nada más que hacer, porque mata el derecho.
a comparación de la caducidad que mata el procedimiento, porque tengo la opción en la caducidad de volver a iniciar el procedimiento, mientras que no se haya prescrito, por supuesto. Pero en el caso concreto que estamos tocando, no se aplica la caducidad. La prescripción en la 2744 menciona 4 años, pero al ser una ley especial, la ley de contrataciones, es a los 3 años. Muy bien, amigos, eso es todo. Espero que no me haya pasado mucho. Estoy un poco con culpa de repente que les he tenido mucho tiempo acá. De repente le he podido hacer un poco más corto, pero siempre son temas importantes que uno tiene que tener en claro cuando en algún día, o si es que ya lo están pasando, tengan que afrontar ante una situación de lo que estamos comentando. Yo les agradezco mucho por su atención, por su tiempo, por su paciencia y agradezco otra vez a Anda por la invitación. Doctor Daniel. Sí, 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 ya hemos terminado. Sí, doctor, disculpe, no lo lograba escuchar. Creo que mi internet estaba fallando. Bien, doctor. Bien, doctor. Con su autorización, doctor, podemos hacer la invitación para que algunos participantes tal vez puedan intervenir, doctor, levantando la mano y para que puedan hacer sus preguntas. Bien, doctor Daniel, me logra escuchar, ¿verdad, doctor? Sí, 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 lo escucho perfectamente. Bien, No hay doctor. preguntas, no hay preguntas. Sí, vista que nadie ha levantado la mano. Bien, doctor, por nuestra parte solamente nos queda agradecerle en nombre de nuestra institución ANDA, ya por su disertación del día de hoy, que se ha abordado un tema bastante interesante correspondiente a contrataciones del Estado. Bien, doctor, estoy segura que vamos a tener otra oportunidad en nuestros próximos eventos académicos. Y solamente desearle, doctor, que tenga una bonita noche y nos vemos en nuestro próximo evento académico. Muchas gracias, doctor. Gracias, buenas noches con todos.